Muy buenas tardes. Damos inicio a nuestra sesión del curso de protagonistas del siglo XX con el gusto de recibir a la doctora Evelia Trejo. Ella es doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas también de nuestra universidad, especialista en el siglo XIX, en particular en historiografía, y tiene varias obras precisamente dedicadas a don Lorenzo de Zavala en varios trabajos. Entonces hoy vamos a escuchar pues la semblanza de este personaje tan controvertido de nuestra historia, considerado el primer sociólogo mexicano y por otra parte pues tan cuestionado por haber sido el vicepresidente de Texas. Entonces escuchamos a la doctora Evelia Trejo, a quien le damos la bienvenida y nuestra gratitud por compartir sus conocimientos y su tiempo con nosotros. Gracias, Pati. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo agradezco mucho al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México esta invitación, en particular a su directora, la doctora Patricia Galeana. Y bueno, pues me animo a venir a hablar de un querido personaje de la historia del siglo XIX. Tengo que hacer una pequeña acotación a la amable presentación de la doctora Galeana. No me siento especialista en el siglo XIX mexicano porque me sigue impresionando muchísimo ese siglo. No me siento, de hecho, especialista casi en nada. Siento que la historia, siempre que me asomo un poquito a ella, me rebasa. Pero también debo decir que considero que las cuestiones que pueda platicarles de un personaje tan apasionante como Lorenzo de Zavala, pues quizá les puedan contagiar algo de el entusiasmo que a mí me provocó realizar sobre este personaje, y en particular sobre su obra, mi tesis doctoral, lo que me llevó pues muchos años de convivencia con Lorenzo de Zavala y un ánimo en que ya nunca podré pasar la vista por su nombre sin que sienta algún tipo de emoción. Entonces ojalá que les pueda hacer participar de este, digamos, entusiasmo por conocer a un personaje que pese a mis palabras de este día, pues no creo que pueda ser suficientemente presentado. Realmente es un personaje que motiva. Algunas veces he creído que podría ser el personaje de una película, porque de hecho tiene una vida interesante y alguna vez utilicé este término. Es un personaje controvertido de nuestra historia, ya lo señaló la doctora Galeana. Puede ser, digamos que, ovacionado por haber tenido, digamos que, el tino de iniciar una cruzada en favor del liberalismo y de, bueno, siendo el liberalismo en varias de sus facetas una opción, digamos que doctrinaria o también de ideas, de cuerpo de ideas, que fue ganando un prestigio grande para darle sustento al Estado mexicano, pues es bastante comprensible que Lorenzo de Zavala se convierta en un punto de apoyo interesante para ver esa, digamos que ese discurso de la historia de México en el que Zavala tiene mucho que decir. Bueno, yo he preparado en otra ocasión y voy a seguir un poco las pautas de esa misma semblanza. Les platico solo brevemente que cuando yo me inicié en el conocimiento más puntual de Lorenzo de Zavala, de quien tenía pues solo las noticias de las clases, muy buenas noticias, pero las noticias de mis clases de historiografía y alguna que otra noción de que era un personaje oriundo del territorio de Yucatán, pero me dirigía a tratar de conocerlo mejor cuando opté por revisar con obsesión analítica el ensayo histórico de las revoluciones de México, que es la obra que nos legó, la principal obra de Lorenzo de Zavala. Bueno, alguien podría decir que tiene también otros muchos textos periodísticos de ideas en los que se puede apreciar el interés, esa capacidad sociológica, como también ya señalaron, esa capacidad de ver el México de su tiempo y de decir algo sobre él. Pero yo dirigía mi mirada a la obra de Lorenzo de Zavala, el ensayo histórico de las revoluciones de México de 1808 a 1830, que es una de las obras
que forman como el cuarteto. Bueno, no es que sean 4 obras, es que son 4 autores importantísimos para conocer el ciclo de la guerra de independencia, de las revoluciones de independencia, como prefiere llamarlo Zavala, y que son, pues obviamente, Lorenzo de Zavala, José María Luis Mora, Carlos María de Bustamante y más tardíamente Lucas Alamán. Pero digamos que esos son nuestros 4 autores a los que necesariamente tenemos que acudir cuando queremos saber más sobre ese tiempo. Estos autores, entonces, bueno, formaban para mí un cuarteto importantísimo, pero Lorenzo de Zavala tenía un valor especial y ahora voy a ir, digamos, un poco señalando por qué. El asunto es que cuando yo me planteé la necesidad de estudiar su obra, tenía la idea de que no quería presentar su vida, que podía darme por satisfecha con lo que en muchos textos, porque ha sido un personaje bastante atendido, había muchos textos sobre Zavala, entonces yo dije, bueno, pues haré una presentación breve de unas 20 cuartillas sobre este personaje y de ahí en adelante me dedicaré por entero al análisis de la obra. La verdad es que conforme pasó el tiempo y fui acumulando lecturas sobre Zavala, me di cuenta de que era muy interesante trazar una semblanza, digamos que apropiada para el marco que yo necesitaba y en la presentación y análisis de su obra. Entonces lo que iban a hacer unas cuantas páginas se convirtieron pues en bastantitas dentro de mi propio trabajo y le llamé a esa sección Estampas de la vida de Zavala y le di una presentación que sigo convencida de que me gusta porque me permite decir algunas de las cosas que juzgo más interesantes para presentarlo. Quiero decir que esos permisos, esas licencias que me di de no seguir en un estricto orden cronológico la vida de Zavala, sino procurar establecer 3 escenarios de su actuación, traicionando un poquito esta cronología, me hicieron sumar en unas páginas el escenario yucateco. En otras más, dar lugar al escenario en México, y por México entiendo, bueno, la Ciudad de México y lo que entonces, bueno, era el Estado de México, porque él fue gobernador del Estado de México, en San Agustín de las Cuevas, o sea que era el nombre de Tlalpan. Y después el escenario en el extranjero, el escenario más allá del territorio nacional. Digamos que esta disposición en estas 3 fórmulas, pues me permitió como seguirlo muy de cerca en la experiencia yucateca, o sea, donde nació Zavala. Ahí, digamos que precisamente en ese escenario de Yucatán hay una discusión. Yo no he podido hacer un viaje que me lleve a conocer Tecash y Tecoj, pero creo que la opción es que nació en Tecoj con H al final, T-C-O-H, y que nació en Tecoj, una población. Ahora encontramos, o sea, también quiero hacer un paréntesis, es mi primera conferencia en la que acudo con el apoyo de una queridísima alumna de Ivonne Charles, algunas imágenes. Entonces, si no les dicen lo que tienen que decir o si son falsas, ustedes disculparán, pero lo que encontramos de Tecoj fue una imagen que lo único que me dice es que ahí hay un templo, pero no sé más del lugar en donde vivió Zavala sus primeros años. Lo que es cierto es que él creció en Mérida y que fue en Mérida en donde se formó. Y también es cierto que la formación de Zavala ofrece muchos aspectos muy interesantes, o sea, de qué se trataba la educación en ese tiempo en Yucatán, por qué pudo imprimirle esa personalidad, digamos, inquieta, porque pudo, digamos, que hacerlo tan sensible a las situaciones que fue viviendo. En fin, creo que hay muchas cosas que también se quedan sin explorar. Hay mucha literatura, yo acudí a mucha de ella, y sin embargo, cada que releo mis propias páginas y las notas en las que apoyé esa escritura, me doy cuenta de que hay
temas que me encantaría abordar, seguir, digamos que insistiendo en ellos, pero pues que los he dejado atrás porque se han ido imponiendo otro tipo de trabajos y de investigaciones. El asunto es que las condiciones en Mérida, por lo pronto, una de las cosas que denotan es que el seminario de San Ildefonso de Mérida, en donde él hizo sus primeros años de sus primeros estudios, contaba con un personaje bastante interesante, Pablo Moreno, que resultaba pues de estos digamos que abogados de una ciencia cartesiana, un poco alejados de la escolástica, interesados en abrir los panoramas. Eso es lo que queda claro. Al mismo tiempo queda claro que años atrás había pasado en el seminario también de los jesuitas en Mérida, la figura de Javier Alegre, uno de los ilustrados, digamos, novohispanos, que había dejado también una huella interesante con sus ideas. Entonces uno puede suponer que entre la gente inquieta y que tenía pues cierto barniz de cultura, o más allá de un barniz, o sea, que se cultivaba, había acceso a lecturas inquietantes, a las lecturas prohibidas. El propio Zavala da cuenta en sus páginas de cómo accedió a libros que procedían de una biblioteca de alguien que había sido censor de libros, de estos que prohibía la Iglesia, pero que por prohibidos eran más interesantes. Entonces se tenían noticias de muchas, digamos que de las cuestiones que inquietaban al mundo de la Ilustración. También se tenían noticias de aquellas, digamos que cuestiones que remitían al pacto social y a la soberanía en la tradición española. Entonces había pues un ambiente que yo podría por lo pronto decir que propicio para que cuando algunos acontecimientos que sobrevienen en los primeros años del siglo XIX, en concreto 1808, la cuestión de la incursión de Napoleón y de, digamos que de la situación en España, pues están como en alerta y están interesados en averiguar qué puede seguir algunos de los personajes. Uno de ellos es Lorenzo de Zavala. Para 1808 Zavala tenía, pues échenle cuentas, si nació en 1788, pues tenía 20 años, y para entonces ya era pues una gente con una formación y con una inquietud bien abierta, que podía darse, digamos que el lujo de participar en unas reuniones que se van, digamos que se van dando alrededor del año 12, cuando la Constitución de Cádiz, que se daban en un sitio muy particular, del que tomé una fotografía malísima y por eso no la traje, o sea, una fotografía mala de la ermita de San Juan Bautista en Mérida, un sitio en donde desde tiempo atrás, según dice Justo Sierra, uno de los Justo Sierra O'Reilly, uno de los biógrafos de Zavala, platica en qué consistían esas reuniones. Había en esas reuniones gente de iglesia, pero gente de iglesia con una sensibilidad para la sociedad, respecto a la sociedad y al conglomerado humano de Yucatán, muy especial. Digamos que lo mejor de la tradición cristiana estaba también allí, con unas ciertas intereses de ver por los indios, de repudiar ciertas acciones en contra de ellos, y no es que todos fueran así, pero había entre esas personas este tipo de sensibilidades, este tipo de lecturas, y Zavala cae verdaderamente de pie en este ámbito, y igualmente cae de pie en el apoyo que se hace a la introducción de la prensa en Mérida en 1813. O sea, vemos que hay, digamos, un clima propicio, es a lo que me quiero referir. O sea, son muchísimos los datos, los nombres, inclusive uno de los sacerdotes que animaban estas reuniones en San Juan Bautista, los famosos sanjuanistas se llamaban estos sujetos que se reunían allí. Era al parecer pariente del propio Zavala, era primo de su
padre o una cosa así, tenía un apellido Velázquez y era pariente de Zavala. Entonces, parece, en algunos textos, pareciera que Zavala cuenta con el aval de su tío y que siendo joven se incorpora a estos grupos. Estaba también entre ellos, como una de las gentes que se daba a notar, el padre de Andrés Quintana Roo, o sea, también mayor que Zavala, pero bueno, pues que era padre de un compañero suyo del seminario de San Ildefonso, donde hizo esos estudios con Pablo Moreno. Y bueno, todas estas gentes tenían oídos y sensibilidad para opinar cuando llegó el momento de opinar. Sí, cuando llegó el momento de que las condiciones en España pues demandaban una respuesta. Entonces se empezó a ver en algunos de ellos esta simpatía por lo que llamaríamos constitucionalismo, ¿sí? Por esta idea de que habría que apoyar las medidas de una constitución para la monarquía. Pero eran tan variables las cosas y las noticias, pues no es que llegaran al día siguiente, no les llegaban por internet, que para el año de 1814, cuando el rey Fernando, digamos que decreta la abolición de la Constitución de 12, bueno, en el clima de Mérida se vive una situación pues un poco contradictoria, porque los que habían tenido un cierto ánimo constitucionalista pueden tener, digamos que la proclividad a pronunciarse en ese sentido, pero al mismo tiempo se sabían fieles al rey de España, inclusive hablaban de los rebeldes insurgentes con cierta suspicacia, o sea, para ellos los franceses eran equiparables a los rebeldes en América. O sea, no veían con tan buenos ojos esta insurgencia que ya estaba pues viva en otros espacios de la Nueva España, sino que tenían una actitud de fidelidad al rey, pero también de interés y simpatía por el constitucionalismo. Entonces, en este clima, digamos, en el que hay pues tensiones y variables, Zavala va buscando una cierta, digamos que, definición, va ocupando espacios periodísticos para decir qué piensa. Por ejemplo, hay unas frases muy interesantes suyas sobre la idea de formar la opinión pública, o sea, tiene un interés en esta idea de formar la opinión pública. Y entonces no es extraño que en un momento dado, en 1814, resulte electo para ir a las Cortes de Madrid. O sea, Zavala es electo, pero digamos que una vez electo no se le va a hacer su primer viaje a España como se supondría. O sea, realmente la abolición de la Constitución y las condiciones que se dan de tensión dentro de Mérida hacen que más que ir a España, a donde va a dar es a San Juan de Ulúa. O sea, Zavala va a ser preso por por delito de lesa majestad, por estar, digamos que animando un poco a este constitucionalismo. Y bueno, vamos a ver que esta experiencia, digamos que política, entre comillas, porque ya él había tenido un cargo, de hecho ahí es donde lo encuentra las condiciones del cambio en España, de secretario del Ayuntamiento de Mérida. O sea, era un personaje ya involucrado en las cuestiones políticas, involucrado en las juntas de los sanjuanistas, interesado inclusive en hacer digamos que ciertas rupturas con las formas más, digamos que más presentes de la educación, pero la cuestión es que en vez de ir a España, Zavala, su primera salida del territorio yucateco es pues cerquita relativamente, porque nomás va a dar a San Juan de Ulúa. En San Juan de Ulúa va a estar durante 3 años, de 1814 a 1817, y durante ese periodo, bueno, hay testimonios que contrastan. Incluso no quiero ceder a la tentación de leer los párrafos que más me gustan de las propias citas que yo busqué para mi trabajo, pero las frases de Justo Sierra, de cómo vivió esa experiencia de la cárcel,
son verdaderamente sí como para película de terror, o sea, es horrible todo lo que dice de cómo pasó ese tiempo. Varios años después, bueno, muchos años después, Fernando Curiel, en una edición de Páginas Escogidas de Zavala, se imagina otra cosa y dice que, bueno, que no debió haber sido tan mala la prisión, puesto que en la prisión logró de hacerse de varios elementos que lo iban a apoyar en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que pese a que Lorenzo de Zavala dio lugar con incluso desde muy jovencito, a los 14 años o algo así, para que se hablara de él como alguien con oratoria, digamos, con ánimo de llamar la atención, retador de la autoridad, en fin, o sea, se cuentan algunas anécdotas de él que dejan ver que se hacía notar. Pero eso no le implica que pueda hacer como su compañero de estudios, que fue Andrés Quintana Roo, una carrera de jurisprudencia. Él no puede, digamos que no puede mantenerse en los estudios, no va a hacer ningunos estudios superiores, digamos, o ningún estudio para profesionalizarse de ninguna manera. Entre otras cosas, porque a los 19 años ya es un hombre casado. O sea, entonces, bueno, todos los que hemos pasado por eso sabemos que muchas cosas se tienen que, digamos, que acomodar a la situación nueva. Y Zavala está casado, entonces él realmente no tiene condiciones para salirse de Yucatán a estudiar, sino que se irá forjando ese lugar en la política yucateca, ese lugar en la opinión pública, y lo que va a lograr en los años de la prisión en San Juan de Ulúa es un contacto interesante con algunos de los hombres de la insurgencia, con Bustamante en particular. Al mismo tiempo, bueno, se habla de 3 adquisiciones importantes que hizo en la cárcel. En la prisión de San Juan de Ulúa, Zavala aprendió inglés. Eso, bueno, pues era una adquisición que le va a servir toda la vida. Después, otra cosa que aprendió fue medicina. No me pregunten cómo ni por qué, pero se supone, de allí salió prácticamente, digamos, con posibilidades de atender como médico en Mérida. Y eso fue, digamos, que un modus vivendi durante un tiempo para él. No es que fuera un médico calificado y prestigiadísimo, simplemente las fuentes hablan de que funcionó como médico una vez que regresó de la prisión a Mérida. Estas condiciones, bueno, la tercera aprendizaje que se dice que hizo Zavala durante esos años es el de los principios de la masonería. Él allí, digamos, que tomó contacto. Hay también las fuentes sobre el origen de las logias son ricas, confusas, abundantes, y bueno, señalan muchas cuestiones, pero muchas de las fuentes coinciden en que fue en la prisión de San Juan de Ulúa donde él tuvo oportunidad, y no es difícil pensarlo, puesto que a la prisión de San Juan de Ulúa iban muchas de las gentes inquietas que estaban, digamos, que haciendo pues el camino de lo que después serían incluso los partidos políticos. O sea, fue, digamos, que eran gentes que se preparaban para pensar y diagnosticar la realidad y tratar de modificarla, de orientarla. Entonces, bueno, con estas 3 adquisiciones, Zavala sale de la prisión en 1817, va a pasar otros años, unos pocos años en Mérida. Se supone que con una cierta discreción va a seguir, digamos, que cultivándose en esta actitud política, con más discreción, porque bueno, ya sabía lo que le podía costar, y las fuerzas encontradas en Mérida eran fuerzas, o sea, eran bastante interesantes. Había grupos mucho más, digamos, que amigos de que las estructuras no se tocaran para nada. De hecho, a Yucatán le costaba un poco de trabajo lidiar con el tema de la insurgencia, porque no querían que se echaran a perder algunas de las cuestiones, como una libertad de comercio que ellos promovían con mucho interés. Entonces había, digamos que había factores de estructura económica que cuidar,
que no los acercaban demasiado a las, digamos que a la insurgencia novohispana. Otra cuestión que, bueno, sobre todo ahora que preparaba esta charla, me di cuenta de que hay una beta que a mí me encantaría, digamos que pulsar más, quizá los tiempos que corren me hicieron despertar a esa palabra, o de prestarle más atención, es que Zavala tenía un espíritu bastante pacifista. Era pacifista. Yo, no sé, asocié esto que lo leí en mi propio texto y dije cómo nunca había reparado en eso con suficiente atención. Y pensé en que, bueno, igual en mis cursos en la Facultad de Filosofía y Letras, siempre que me toca hablar de Voltaire, reparo en que Voltaire era un pacifista. Entonces, como que me ha llamado la atención, quizá le dedicaré, si puedo, porque todo es si uno puede, le dedicaría un poco de tiempo a buscar esta idea de quienes profesaban una actitud pacifista cuando sobrevino la insurgencia. O sea, quizá haya otros textos, no lo sé, pero yo llegué a este tema por la presencia de Zavala, porque a Zavala me lo explicaba en las condiciones de Yucatán y en unas condiciones en las que efectivamente la sociedad de Yucatán no era proclive a, y bueno, además las condiciones en general de la guerra de independencia no levantaron masas en Yucatán. O sea, eso es un hecho. Incluso hay varios factores que llaman la atención, eso no me puedo detener demasiado porque hay muchas, digamos que cuestiones que despiertan interés, como por ejemplo las actitudes que se tomaban frente a, hay un episodio por un decreto en España de abolir las subvenciones parroquiales, algo que podía, digamos que favorecer a los indios y que sin embargo algunos de los estudiosos del caso yucateco se preguntan por qué eso no generó una, digamos que posición en la que los liberales, estas gentes de espíritu liberal como Zavala, aprovecharan las condiciones para despertar la adhesión de los indios en sus propuestas. Y bueno, no hay una respuesta muy contundente, pero entre otras cosas se habla de que los liberales en Yucatán también eran bastante moderados porque, insisto en que no estaban claros y abiertamente abocados a la idea de la independencia, ¿sí? Hay algunas frases incluso que sí hablan de cómo se va generando este interés cuando se restituye la Constitución en 1820, cómo se va generando este interés de que si el monarca esta vez no respeta los principios constitucionales, quizás sería tiempo de empezar a ver hacia dónde va digamos que el espacio novohispano, pero en esas están cuando Zavala vuelve a ser electo para ir a las Cortes, ¿sí? Entonces esta segunda elección para las Cortes, esa sí va a pegar. Zavala finalmente sale del terruño. Hay que decir que sale para no regresar, sino con una brevedad impresionante, o sea, sale para regresar por un lapso brevísimo, porque va a las Cortes, bueno, como fueron tantos otros diputados, tiene una experiencia que también ha sido atendida, hace pocos años, después de que yo había hecho mi investigación, incluso había publicado ya el libro que corresponde a esa investigación, he tenido oportunidad de leer otros trabajos que se han producido, por ejemplo, uno en Mérida en particular, que abundan en la cuestión de la participación de Zavala en las Cortes. Entonces hay mucho que decir. Yo ahorita no podría, digamos que recuperar, porque nunca tuve, desafortunadamente, fue un trabajo que conocí cuando estaba en camino y no pude asistir al examen porque estaba fuera de México y me perdí de la tesis. O sea, ahora algún día tendré que recuperarla porque sé que hay allí mucho material rico para ver de qué tipo de nuevos argumentos se hizo Zavala en el tiempo muy breve que estuvo en las Cortes, porque de hecho, como yo señalo en este final del episodio del escenario yucateco, Zavala se va a ir de la Nueva España para regresar a lo que se llamaba pues la América septentrional, o sea, a un país que acaba de independizarse, ¿sí? O sea, en lo que él está allá se proclama la independencia en México y entonces, bueno, Zavala
pues vuelve, pero vuelve además ya pues revestido de una experiencia política bastante rica. Todos sabemos que la experiencia de los diputados americanos en las Cortes, si no fue muy efectiva para lograr todos los fines que ellos perseguían, sí fue como una experiencia, digamos que legislativa muy importante. Se asomaron a muchos temas, se cotejaron con muchas voces, y entonces Zavala regresa solamente para hacer su equipaje en Mérida y venir a presentarse como diputado en México, ¿sí? En el Congreso, me corrigen si si digo muy mal las cosas, porque no es el Congreso Constituyente, sí es el Congreso Constituyente. En 1822 llega Zavala ya como diputado por Yucatán a formar parte de la legislatura, digamos que está en estas condiciones en las que Iturbide en un momento dado desaparecerá el Congreso, pero después formará la Junta Nacional Instituyente, en la que Zavala se las ingenia para también permanecer. Su relación con Iturbide es una relación bastante interesante, que también amerita como una atención más cuidada. Lo que yo puedo decir es que de las páginas, bueno, de lo mucho que leí y de las páginas que él mismo escribe, es una relación que tiene esa adecuada tensión entre aceptar que haga las cosas como las hace, aunque él no esté totalmente de acuerdo, también para ver qué tanto permite hacer la situación a sus propias, digamos que directrices, sus propias ideas. Zavala entonces va a Yucatán solamente por ese pequeño lapso, y tristemente, yo digo tristemente porque la verdad es que es una tierra muy bonita y a la que se antoja regresar, pero Zavala no tiene oportunidad de volver a Yucatán. Va a haber un intento, ya me referiré a él un poco más adelante, pero es un intento que no, digamos que no fructifica, no lo dejan entrar a su tierra, y el escenario yucateco entonces tiene este cierre. O sea, Zavala cuando sale de Yucatán, sale la primera vez, como ya mencioné, para ir a dar a San Juan de Ulúa durante unos años. La segunda vez, que es cuando va a ir a las Cortes, pasa por La Habana y deja allí uno de sus primeros escritos en los que hace una denuncia del despotismo en Yucatán. Porque hay que decir que aunque él va a ser electo para ir a las Cortes, no es que estuviera con el grupo más fuerte del gobierno de Yucatán en ese momento, de la capitanía, sino que formaba parte de este grupo de liberales, digamos entre comillas, afectos al constitucionalismo, y como ellos eran los que hacían, digamos que fuerte la vida política, va a ganar esta elección, pero al mismo tiempo va a presenciar, antes de salir de Yucatán, unas rivalidades para aplicar unas medidas que se dictan desde España que afectan a los franciscanos, y él, que no se distingue nunca en la vida por ser defensor de la Iglesia, ni mucho menos, en ese momento le viene bien denunciar que puede ser una agresión a los franciscanos lo que sucede. En realidad él se está peleando con un gobierno de los que llamaban rutineros o rutinarios, que eran, digamos, que la parte conservadora de la sociedad yucateca. Entonces, de salida rumbo a las Cortes, deja un escrito en el que denuncia el despotismo en Yucatán. Sí, tiene, digamos que esa valentía, porque él era un hombre que desde que empieza a usar la prensa para decir lo que cree y lo que piensa, pues llama la atención. Era, digamos que, no sé si protagónico, pero por lo menos decía lo que pensaba y estaba muy decidido a que las cosas hicieran efecto en la opinión pública. Entonces, bueno, una persona con estas características es la que muy pronto en este panorama del México, que podríamos decir ya nacional, que ni siquiera tenía todavía exactamente el nombre de México, pero bueno, en esta nueva organización que va a estar primero pensando si puede ser un imperio y después va a ser definitivamente una república, Zavala una vez más queda, digamos que en el centro de la acción y de la acción legislativa, y la va a llevar a cabo con la misma, digamos que entereza y entusiasmo con que ha hecho otras cosas, y al mismo tiempo vemos cómo muy pronto demuestra interés por algunas de las cuestiones que lo van a llevar muy lejos. Ya veremos cómo. Zavala va a ser en un momento dado
vicepresidente e incluso presidente del Congreso. Una vez que cae el emperador Iturbide, Zavala sigue ahí, o sea, Zavala está antes y después del imperio, va a permanecer allí, va a participar en dos comisiones muy importantes que le van a dejar pues otra veta de enseñanzas, que es en la Comisión de Colonización y la Comisión de Hacienda. En las dos comisiones el aprendizaje de Zavala es importante, le va a dar cuerda para muchas de las cuestiones que propondrá más adelante cuando tenga, digamos que, responsabilidades mayores. Y en estas condiciones, una de las cosas sobre las que quiero llamar la atención es que por esos mismos años, 1822, entra en relación con un personaje, 1822-23, un personaje pues que después también llamará la atención, que es Poinsett, Joel R. Poinsett, ministro plenipotenciario, será después en México, pero la simpatía es mutua. Yo, haciendo también un paréntesis, diré que dentro de el trabajo analítico que realicé sobre la obra de Zavala, del ensayo histórico de las revoluciones, las dos únicas personas que se salvan de críticas durísimas de por qué nunca dieron, digamos que, el ancho para poder llevar al país por donde tenía que ser, son Poinsett y el propio Zavala. O sea, Zavala solo le perdona la vida a Poinsett y a Zavala, porque en realidad tiene, digamos que, es un severo crítico de todos los personajes que pasan por esta historia. Todos en algún momento dado fallan. Pero, bueno, aquí a lo que me quiero referir es a que la relación de Zavala con Poinsett lo lleva también desde antes en la Comisión de Colonización, a percatarse de algo que no estaba tan presente en el ánimo de cualquiera de todos los mexicanos, que era el de los territorios que habría que colonizar. O sea, el pendiente de ese territorio expuesto, digamos, un territorio en el norte que no podía ser controlado, que desde los últimos años que siempre le había dado, digamos que, problema a la Nueva España de cómo extender la colonización hasta esos ámbitos, había sido, digamos que, pues, dado lugar a los presidios, a las misiones, etcétera, etcétera, y finalmente seguía siendo un territorio demasiado grande en el que algo había que hacer para, digamos que, poderlo conservar. Zavala entonces toma nota de todo esto, toma una posición frente a todo esto, es de las gentes que pronto, no recuerdo ahorita en cuál de los años, pero pronto se va a manifestar porque no haya tantas restricciones para la presencia de extranjeros en ese territorio. O sea, él realmente piensa que lo que hay que hacer es colonizar. Ahorita que estamos, digamos que está en el debate el tema, bueno, ya no está en el debate porque ya digamos que ya se decretó lo de la propiedad de extranjeros en las zonas, digamos que, del territorio que antes estaban vedadas. Bueno, es como oportuno referirse también a estas cuestiones de que la idea de con quién se tenía que poblar y cómo, digamos, que se podía garantizar que se mantenía ese territorio, pues también se prestaba a debate y había opiniones encontradas. Y Zavala es de los que van a opinar que pues no hay que poner tantas restricciones. Él veía con simpatía la colonización y, de hecho, la veía con simpatía y muy pronto se interesó en hacer él mismo, digamos que, de esa colonización una empresa. Entonces, bueno, Zavala, entonces, lo vemos con esta, digamos que, personalidad que me hace regresar al punto número 1 de esta charla, en la que me planteaba la pregunta de por qué, a ver si alcanzo a ver lo que puse, pero bueno, ¿por qué Lorenzo de Zavala es un protagonista del 19? Y bueno, voy aventurando lo que van a ser mis conclusiones, porque Zavala, digo allí, no es ni un héroe ni un traidor. O sea, lo digo en este momento porque ya para este momento podríamos decir que empieza a tener esos destellos de figura fuerte, que en algunos momentos inclusive va a recibir ese reconocimiento de benemérito en grado heroico. Ahorita les digo cuándo, pero digamos que esa heroicidad por abrazar los principios liberales que le van a dar sustento a la formación del Estado en México, pero por otro lado va a ser también calificado de traidor. O sea, una gente que pronto, digamos que no es que diera su brazo a torcer, es que él creyó
que lo que había que hacer con ese territorio era poblarlo con gente industriosa, viniera de donde viniera, no importaba de dónde exactamente viniera. Y también vio en eso la oportunidad de hacer dinero, de tener, digamos, él mismo ingresos en un proyecto suyo. Entonces, bueno, este camino es el que hace como que podamos pensar que hay pues una especie de doble naturaleza. Sin embargo, digo también allí que la otra razón por la que es un protagonista del 19 es porque es un personaje que anima realmente a relatar su vida, que uno cuando se topa con Zavala quiere saber qué sigue con esa experiencia que, como acabo de señalar ahora, comenzó en Yucatán, pero duró muy poco esa experiencia yucateca en la que él ya era un personaje allí. Otra cosa que digo es porque conocer a Zavala, indudablemente, eso sí lo subrayo, ayuda a entender un poquito más lo que es el México de su tiempo. Estos, digamos que vaivenes que no se podría pensar que son de alguien que inestable o oportunista, sino realmente qué tenían que pensar en una sociedad como la yucateca, cuando las cosas que acontecen en España ponen como en entredicho lo que sigue en la Nueva España. O sea, ¿cuál es la opción que se tiene que tomar? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué si el propio rey en un momento dado decreta la abolición de la Constitución, en ese momento dejar de ser fiel al rey, que era lo que muchos de ellos pensaban que tenía que ser? O sea, realmente son unos años complejos, y yo creo que seguir a Zavala, aunque uno no lo entienda todo, lo ayuda a comprender un poquito más la complejidad de los problemas que se vivieron en esos años, y sobre todo la comparación con los distintos espacios de la Nueva España en donde se vivían pues también condiciones diferentes, realidades como por ejemplo la presencia de los indios en Yucatán era una cosa distinta a la que podía suceder, no sé, por pensar en algún otro sitio en Jalisco, ¿no? Eran cosas diferentes. La otra porque, como dije también, la manera en la que se va haciendo político Lorenzo de Zavala ayuda a recuperar también los orígenes de nuestra cultura política. O sea, en dónde, quiénes, cómo empiezan a organizarse para poder hacer una propuesta que oriente las acciones del Estado mexicano. Y bueno, por último, una de las cosas que digo allí, y la repetiré cuando sea el momento, porque la actuación de Zavala creo que es una actuación que nos permite aquilatar realmente lo de nuestras humanas contradicciones. O sea, nosotros somos contradictorios, los seres humanos no somos de una sola pieza, hay muchas cosas en las que, muchos momentos en que nos sentimos fuertes, y un revés de cualquier tipo puede hacernos débiles. Zavala tiene, y no lo estoy disculpando antes de tiempo, porque apenas estoy dejándolo en el inicio de la experiencia en el escenario de México, pero Zavala llega al escenario de México ya habiendo vivido estas tensiones y estas contradicciones, vive dentro del Congreso, con una, digamos que una presencia bastante notable. Se dice que él redacta el discurso que antecede a la jura de Constitución de 24, porque era una gente con buena pluma, se había ejercitado, digamos que en la escritura. Debo decir que yo, para poder llegar también al análisis de su obra, de su ensayo histórico, en un capítulo me dediqué a observar cómo se había construido el escritor que es Lorenzo de Zavala. O sea, en qué había consistido que él pudiera hablar, porque una cosa es decir cuáles son sus actuaciones y otra cosa es decir cómo verbaliza lo que piensa, qué tipo de efecto puede tener que lo publique, que publique en los periódicos, que publique un manifiesto en La Habana, que publique después un manifiesto en Nueva York, y que dé a conocer su percepción de lo que está pasando por escrito. Eso, digamos que es algo que se construye, y entonces averiguar cómo se va construyendo un escritor. A mí, igual en mis clases de historia de la historia, me interesa palpar de qué temas hablan los historiadores. Nosotros vivimos bajo un poco la impronta de algunas críticas que dicen que en un tiempo solo se escribió historia política y que ahora hay que escribir historia de todo. Y bueno, yo en primer lugar estoy convencida de que siempre hay que escribir historia política, pero que no es cierto que se inauguró la historia de otras cosas hasta que se había abandonado la historia política. La historia de las costumbres y de muchas otras cuestiones se hizo desde antaño. Entonces hay que tener como una, digamos que una cierta actitud crítica frente a
a determinaciones como esta de que se inauguran otros aspectos de la historia. Más bien yo creo que los individuos que escriben la historia se han ejercitado en hablar de ciertos aspectos de la realidad y por eso escriben de ellos con la soltura o con el interés con el que escriben. Y Zavala se había fijado en los aspectos de la historia política desde que vivía en Yucatán y fue soltando la pluma para referirse justamente a esos aspectos. Eso es lo que hace de él, como señaló la doctora Galeana, pues un sociólogo, o sea, antes de que se hablara de sociólogos, una gente que observa la sociedad, que quiere orientarla, que quiere despertarla, que quiere inducirla a pensar lo que él piensa, porque eso sí, Zavala cree estar en el camino correcto. Ese es, digamos, que un punto, él le apuesta a lo que le apuesta, va formándose como un convencido liberal y va actuando en consecuencia. Esta situación entonces del paso de Zavala por el Congreso, el Congreso Constituyente, pues no va a ser la única experiencia, porque muy pronto Zavala va a preparar el terreno, y miren que preparar el terreno implica una que otra cuestión no demasiado santa, para convertirse en gobernador del Estado de México. Va a ser gobernador del Estado de México y en el gobierno del Estado de México va a impulsar va a tomar algunas medidas, a impulsar algunas tareas que ya dejan ver esa, digamos que, radicalidad a la que va a llegar años más adelante, ¿sí? Bueno, cosas, digamos que más, no de temple radical, pero crear una escuela para niños y niñas, en fin, confiscar algunos de los bienes eclesiásticos, tener, digamos que, a tomar algunas medidas que llaman la atención, pero que Zavala todavía en estos primeros años, el año 28, 29, va a ser cauto en cómo impulsarlas, porque Zavala, esa experiencia legislativa del primer Congreso en México no lo coloca muy pronto en una posición más elevada. Parece que el presidente Guadalupe Victoria se cuidaba bastante de la personalidad de Zavala, como que tenía sensibilidad para ver que no podía torearlo, sería una palabra, digamos que era una difícil, y entonces él elude darle una responsabilidad mayor, pero Zavala está ahí actuando. Llega al gobierno del Estado de México, va en un momento dado a apoyar la toma de la presidencia de Guerrero, aun cuando el presidente electo fuera Gómez Pedraza, y entonces interviene en una acción criticada, reprobada, que igual me han dado ganas de averiguar, de hacer un trabajo historiográfico sobre la acordada, porque me parece que es uno de los temas también muy interesantes, como encabeza un motín que apoya el ascenso a la presidencia de Vicente Guerrero, pero que al mismo tiempo, digamos que es en esta pugna que ya se estaban diferenciando las posiciones de las logias escocesas y yorquina, pero sobre todo de las opciones del federalismo y el centralismo como las opciones para la república. En estas rivalidades y en estas posiciones, Zavala es bastante claro, bastante enfático y bastante atrevido. Entonces llega al gobierno del Estado de México, después ya con Vicente Guerrero en el poder va a ser ministro de Hacienda, y cada una de estas posiciones le va a permitir abrir un poco más ese compás de convicciones liberales que en este medio de ese momento de México para muchos sectores era una amenaza. Sí, o sea, todavía no se podían aceptar, digamos que algunas de las opciones por las que se inclinaba Lorenzo de Zavala. Va a ser, digamos que hay legislaturas que van a empezar a reprobar sus actos, a pedir que se le remueva del cargo del Ministerio de Hacienda, y en pocas palabras, este escenario de México, que todavía no se termina, no es tan abrupto como el fin del escenario yucateco, pero sí va a tener en un momento dado un punto final. En los años de 1828-29, en esta experiencia del gobierno del Estado de México, y una vez que el gobierno gira hacia el centralismo,
Zavala está despidiéndose del gobierno de Guerrero, lo están sacando de la jugada, le encomiendan ir a Yucatán a cumplir una comisión y es ahí en donde no lo dejan desembarcar en Yucatán. Por eso se dice que no vuelve a pisar la tierra yucateca. Regresa, está cuestionado por el Senado respecto a ciertos manejos de dinero, está, digamos que incluso guardado. Alamán parece que le presta, que era del bando contrario, pero él lo acoge, está algunos días Zavala en su casa, y todo esto en preparación para salir de México porque ha sido removido. Ese viaje de Zavala, esa salida de México, que no es el punto final porque habrá un epílogo del escenario de México, esto que sucede en 1830 lo va a llevar a realizar un viaje muy interesante por los Estados Unidos. Allí se va a dar vuelo en relaciones sociales y políticas, va a acrecentar, digamos que sus negocios de la colonización, y va a partir de Nueva York hacia Europa para pasar un tiempo en París. Ese viaje, los años de 31 y 32, los años en los que Zavala está fuera de la jugada política en México, antes de partir a Europa, por ejemplo, había dejado ya este juicio imparcial sobre los acontecimientos de México en los que reprobaba la situación del gobierno de Bustamante. Pero una vez que se instala en París, va a escribir. Es allí en donde Zavala se da la oportunidad de escribir el ensayo histórico de las revoluciones de México de 1808 a 1830. Publica el primer tomo en París, el segundo tomo en Nueva York, y en ese regreso a Nueva York se casa en segundas nupcias con una norteamericana de nombre, es un detalle curioso porque también revela la personalidad de este sujeto, que dice en uno de sus diarios: le cambié el nombre de Miranda que le había dado su madre para ponerle el de Emilia. Yo dije, bueno, qué fuerte, ¿no? Eso de que le cambié el nombre, pero pues bueno, Emily West, que aquí la vemos en la imagen, es la segunda esposa de Zavala. Digamos que había enviudado él ese año. Yo creo que la esposa Josefa Correa, que permaneció en Yucatán, no sé, no he seguido, digamos que con cuidado la pista de qué pasó con los hijos de Josefa Correa y si ella lo siguió a México o no. Es una historia que me gustaría averiguar. Lo que sí sé es que en ese viaje a Nueva York, en 1830, Zavala inscribe a su hijo Manuel en una academia militar y que, él ve con simpatía el viaje a Nueva York, lo va a llevar, insisto, a París después, pero la escritura del ensayo histórico, que era como una necesidad de poner en balance lo que había ocurrido, digamos que ese paso de la vida novohispana a la independiente, va a estar hecho pues con toda la fuerza de la personalidad de Zavala, con toda la enjundia que le puede poner a la defensa de sus actos, pero también con una pluma magnífica. O sea, es una obra que, si uno quiere adentrarse en ese tiempo, debe leer. El tema de las revoluciones es porque Zavala no se va a referir solo a las revoluciones, digamos que de la insurgencia, sino que se va a referir a lo que él quería ver, que eran las revoluciones mentales que él pensaba que ya estaban en marcha y que iban a llevar a México hacia otro punto. Esta experiencia de la escritura del ensayo, lo hace regresar en el año 33 a México, nada menos que a volver a intentar retomar el gobierno del Estado de México y a volver a posicionarse en el Congreso otra vez como diputado por Yucatán. No me pregunten cuántas, digamos que cuestiones tuvo que hacer para lograr estas cosas, pero es por un tiempo relativamente breve. Es el tiempo en el que su cercanía con Valentín Gómez Farías lo lleva a pronunciarse por medidas mucho más radicales, a mostrar esos proyectos liberales que después le serán debidamente reconocidos cuando el curso de la historia de México repare en que a esto se le puede llamar la primera reforma, porque allí hay, digamos que, medidas de poner límites a los bienes de la Iglesia,
Hay, digamos que, medidas importantes respecto al crédito, o sea, hay muchas de las cuestiones que Zavala impulsa en ese momento, tienen ya un cariz de un liberalismo franco. Ese liberalismo franco, sin embargo, asusta al propio gobierno y entonces, de una manera un poco más suave, esta vez no va a ir a la cárcel antes de salir de México, pero lo que sucede en ese momento es que a donde lo mandan es a la misión diplomática en París. Va a ser nombrado ministro plenipotenciario en París. No le dan demasiadas encomiendas, parece que lo que quieren muy claramente es quitarlo de en medio. No es la suya una actuación que reporte demasiados beneficios en ese momento al gobierno, porque las oposiciones crecen, porque se le ve realmente como un personaje que está, bueno, para usar una palabra fuerte, un poco desbocado en las medidas que quiere que se impongan ya. Esta situación de Zavala es una situación que lo hace llegar a este tercer viaje a Europa, porque el primero había sido cuando fue a las Cortes, que de Madrid va a París, va a Londres. Este segundo viaje de cuando va de Estados Unidos a París y escribe el ensayo, es un viaje que yo creo que disfruta mucho porque lee muchísimos periódicos, bebe muchísimo vino, según se puede ver en las cuentas que pagaba de vinos y de suscripciones a periódicos. La pasa bien en París y viaja más, tiene contacto con gentes a las que les habla de la colonización de los territorios en Texas. Y en cambio último viaje, el que es posterior a que se cierre el escenario de México, el que es con misión diplomática, es un viaje en el que Zavala vive ya en la decepción. Está realmente abatido. No siente que que sea justo que esté en donde está, las tareas, no ve con entusiasmo su labor diplomática, le gustaría involucrarse en cosas en que no lo dejan, como las relaciones con España, no le interesa para nada, por ejemplo, las relaciones con Roma, que también le podrían plantear, y él está más bien en una actitud de vivir en París con la familia. Y cuando las cosas en México cambian porque Santana da un giro esta vez hacia el centralismo, Zavala verdaderamente se decepciona y piensa que ya no tiene nada más que hacer. Sin embargo, bueno, lo que sí tiene que hacer es renuncia al cargo, hace los preparativos para volver y, bueno, manda por delante a la familia para disponerse a ocupar, digamos que, parte de sus tierras en Texas. Va a llegar a Nueva York, pero ahí va a dar a conocer que se piensa mover hacia Texas. La experiencia tejana de Zavala también ha sido, bueno, descrita, comentada abundantemente. Su biógrafo más acucioso, Raymond Stepp, tiene muchas páginas dedicadas a las relaciones, digamos que a toda la vida de Zavala, pero esta experiencia de Texas, bueno, a nosotros, a los mexicanos, lo que nos reporta siempre es como la incomodidad de saber que Zavala termina su labor y termina sus días en Texas, apoyando la independencia de Texas, colaborando en la redacción del proyecto de independencia, inclusive aceptando, aunque por un tiempo muy breve, la vicepresidencia de Texas. Y bueno, que sus relaciones con el contingente de los mexicanos que van a la lucha pues son como dubitativas, que hay un momento en que se puede entrevistar con Santana y hay varias apuestas o suposiciones, es decir, que con Santana pudo llegar a tener algún tipo de entendimiento, le pudo haber recriminado los giros que daba, su falta, digamos que, de liberalismo. Y un dato curioso que, o sea, por eso me atrevo a pensar en esta posible relación con Santana ya en los últimos tiempos de Zavala, es que en los dos viajes al extranjero que tiene Zavala, se da la oportunidad de acercarse a figuras a las que había combatido duramente. En el primer viaje, en el de 1830, se va a acercar a Gómez Pedraza, tanto que después, cuando regresa a México, va a apoyarlo para que reanude su periodo presidencial. Y en el segundo viaje se va a acercar a Bustamante, Anastasio Bustamante. Entonces va a tener, yo
eso me hace pensar en un Zavala que no es que se arrepintiera, sino que auténticamente siento que se desbordaba, se apasionaba por una fórmula, sentía que no era el momento para llevar a cabo las cosas, pero me niego a aceptar, y a lo mejor es porque ya mi devoción por Zavala creció por tantos años de trato, me niego a aceptar que fuera un vil traidor que cuando llega a Texas no quiere saber nada de México. Pienso que sentía que tenía poco que hacer, que su voz no tenía todavía la estatura para ser escuchada por el ambiente mexicano y que Texas representaba una opción que él defendió siempre, que fue la del federalismo. Él pensaba que el contagio del mundo americano, de la federación, era benéfico para México. ¿Hasta dónde se equivocaba? Pues yo creo que bastante, pero también creo que no se podía pedir otra cosa a alguien que había vivido, bueno, que había crecido en la península en condiciones que nosotros a veces quisiéramos que fueran todas homogéneas para todos los mexicanos, y en estos casos vemos cuánto vale acercarse a figuras que tuvieron una vida, digamos que, pues como la vida de todos nosotros, en particular, con una sociedad distinta a la de otros sitios, y que de pronto ya en el ambiente de Texas, pues también va a ser mal visto por los tejanos por el ánimo que tiene respecto a los mexicanos. O sea, no va a quedar bien ni con ellos, ni tampoco con los mexicanos. Zavala para estas fechas, bueno, son unos cuantos meses, está bastante enfermo, realmente, bueno, muere de una afección como pulmonar, y tiene esa cercanía, va a ser, bueno, diputado por Harrisburg, que era el distrito, la zona en donde vivía, y va a participar en esto como vicepresidente, pero también va a ser crítico del presidente y va a renunciar a la vicepresidencia. O sea, era un inconforme por todos los lados que se le viera. O sea, no era un traidor de siete suelas, era un inconforme en muchos sentidos, una gente que quería empujar la realidad hacia otra parte y que quizá, bueno, tuvo que convenir en algún momento de decepción en que la realidad no tenía por qué responderle como él quería. Bueno, yo dejo hasta aquí, creo que ya me pasé incluso algunos minutos, quiero dejar hasta aquí esta charla y agradecerles muchísimo su atención.